batecito. Muchas gracias, de verdad. Y hemos estado viendo el tema Caminar con Dios, ¿verdad? El hermano Luisito, por cierto, que lo pasó ahí al grupo. Hay que incluir a Dianita, a Luisito al grupo y a la mamita, que no se nos quede nadie para que puedan ahí también ser bendecidos con las enseñanzas que grabamos. Y también nos pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a seguir con este tema porque dijimos la semana pasada que estábamos hablando de que la cartita del apóstol Juan, en primera de Juan, ¿verdad?, se puede dividir en 3 partes. Y estábamos hablando que una parte es caminar con Dios, y hoy vamos a continuar viendo otra partecita, ¿verdad? En el capítulo 2 de primera de Juan, el apóstol Juan estaba escribiendo, lo hemos dicho, lo vamos a repetir, a los hermanos que estaban dispersos, que se habían tenido que ir de su tierra natal, de Jerusalén, por motivo de la persecución, pero donde ellos llegaban también seguían siendo perseguidos. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a tener la cena, entonces vamos a ver un poquito, ¿verdad?, de esta enseñanza, hasta donde el Señor nos ayude con el tiempo. Y entonces estamos diciendo que quizás hay quienes se preguntan: ¿será posible que se pueda lograr vivir libre de pecado? ¿Verdad? Porque el apóstol Juan está hablando aquí, que dice que este es el mensaje que hemos oído de él y hemos anunciado, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y dijimos en la última enseñanza hace 8 días que todo el que está en él tiene que ser también luz, o sea, tiene que andar en santidad, ¿verdad? Lo dijimos. Entonces hay quienes tal vez se pregunten: ¿pero cómo se puede lograr? ¿Será posible que alguien pueda vivir libre de pecado? ¿Será que se puede? ¿Quién lo habrá logrado? La gente se pregunta eso, ¿verdad que sí? ¿O puede acaso lograrse? ¿Verdad? Pues la pregunta tiene respuesta, y la respuesta es: sí se puede lograr. Amén, ¿verdad que sí? Sí se puede, pero vencer el pecado tampoco es tan fácil. No se puede humanamente, ¿verdad? Requiere un entrenamiento, requiere de perseverancia, requiere de practicar día a día estar libre de pecado. Es hoy sí y mañana también. Hoy sí y mañana también. Es día a día, es un entrenamiento, es una práctica, pero sobre todo es con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Humanamente no podemos, ni solos podemos. Amén. Pero lo que sí queremos decirle a cada persona, y a usted que nos escucha en las redes sociales y nos ven, decirle que sí es posible vivir sin pecado. Sí es posible. Entonces es por eso que el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan para que escriba también el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2 de la primera cartita al apóstol Juan, ya inspirado por el Espíritu Santo. Así es que siempre que vivamos sin pecar, la misión de Jesús siempre será exitosa en la vida de la iglesia. Es el éxito del Señor, porque dice la palabra del Señor que para eso Él vino, para deshacer las obras de la carne, para deshacer las obras de pecado, para deshacer las obras de este mundo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Porque Él vino a salvarnos del pecado, a destruir esa obra del diablo en nosotros y en esta vida para siempre, ¿verdad? Y entonces yo quiero que volvamos a leer, vamos a sitiarnos ahí en el capítulo 2. Pero en esta introducción quiero que antes de leer el capítulo central de la enseñanza, podamos a leer en el capítulo 3, ahí mismo, la primera cartita de San Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio, pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice el 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿quién es la simiente? Jesucristo.
La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué bendición, amados hermanos. Eso nos da mucha alegría, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, uno de los propósitos del apóstol Juan, estamos en la introducción, para que usted empiece a agarrar el hilo de la enseñanza. Al escribir esta carta, o el capítulo 2 y toda la carta, a los hermanos que estaban allá, cristianos ya convertidos al evangelio, luchando contra un montón de situaciones, contra persecución, maltrato que les estaban haciendo, tanto físico como emocional, moral y de toda manera el maltrato. Y también estaban siendo atacados con falsas enseñanzas. Lo dijimos, ¿verdad? Entonces, uno de los propósitos del apóstol al escribir era animar también a los creyentes a no pecar en medio de todo lo que estaban viviendo, pero ustedes tienen que permanecer sin el pecado. Entonces él viene y los anima, les da una palabra, exhorta a los que están dando falsas enseñanzas. Dijimos, no entra ni saludando, versículo 1, capítulo 1. No saluda, el apóstol no saluda, no dice: hermanos que están en tal parte, saludos de parte del apóstol. No, él está urgido de entrar rápido con una palabra fuerte y dice: lo que era, lo que he visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palpamos, esto les voy a enseñar. Porque los falsos maestros estaban enseñando falsa doctrina. Pero entonces él ahora saca el ratito también para decirles: deben de permanecer sin pecar, ¿verdad? Así que caminar en la luz con Jesús y vivir libre de pecado, hermanos, es posible, paso a paso. Es un día a la vez, amén. Y si alguien le dice a usted que esto no es posible, que no es posible vivir sin pecar, no le vamos a creer, amén. Porque nosotros permanecemos libres del pecado. Hoy vinieron los que son libres, amén. Dele gloria al Señor, amén. Qué lindo. No le haga caso, no le crea, es una mentira. Si fuera imposible, amados hermanos, entonces el apóstol Juan no nos habría animado a vivir sin pecar en el versículo 1, capítulo 2. Vamos ahora sí al capítulo 2, versículo 1, vea lo que dice: hijitos míos, vea la palabra hijitos míos, palabras de un pastor, palabras de un hombre que ama a las ovejas del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, amados hermanos, el domingo pasado vimos un principio, estamos viendo principios para caminar con Dios, ¿verdad? Vimos el principio. El principio número 1 para caminar con Dios es caminar en la luz. Porque dijimos que Él es luz. Amén, ¿verdad? Ese es el principio número 1. Ok, son 4 principios. Ya vimos número 1, ¿cuál dije? Caminar en la luz. ¿Están conmigo, verdad? Caminar en la luz. Pero son 4 principios. Vamos a tratar de ver 2 hoy, si no por lo menos 1. Ok, vamos a ver. El número 2, otro principio. Dice: el otro principio que el apóstol Pablo deja bien clarito aquí es, ya no está hablando de caminar en la luz, sino ahora está tirando otro principio que se van metiendo ahí entre sus lecturas, entre sus cartas, entre su escribir y escribir. Él va tirando principios para los hermanos, ¿verdad? Y dice: conocer a Dios requiere obedecer sus mandamientos. Porque ahora él empieza con la palabra el que conoce. Ahora que ustedes le han conocido. Entonces, si alguien dice que lo conoce, requiere obediencia, ¿verdad? Amén, hermanos. Así es que vea lo que dice el versículo 11 al 3 al 11, al revés lo dije. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿verdad? Si guardamos sus mandamientos. Vea qué clarito que está. En esto se sabe. Por eso dijimos la semana pasada que ellos decían: ya nosotros le conocemos. ¿Cuántos escucharon la predicación en el grupo? Los que no vinieron, ¿verdad? Alguien aprovechó. Hermanos,
no podemos desaprovechar que si usted no viene y las grabaciones están, usted no la ha escuchado entre semana. No se vale, hermanos. Qué tremendo, sería un gran desperdicio. No pudo venir por alguna razón, pero debió haberlo escuchado en la grabación. Amén. Porque sería una lástima. Sería una lástima, hermanos. Bueno, por lo menos los que están en el grupo, ¿verdad? Yo sé que algunos no están, hay que incluirlos a todos. Sigue diciendo, dijimos la semana pasada, algunos de esos falsos maestros decían: nosotros le conocemos, pero su fruto, sus actitudes decían otra cosa, ¿verdad? Entonces vea lo que él dice en el versículo 3: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, diga conmigo, mentiroso. ¿Y qué dice? La verdad no está en él. ¿Cómo? Si sus actitudes dicen otra cosa y dice conocer al Señor. Es un mentiroso, dice el apóstol. Pero dice, y sigue diciendo en el 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y sigue diciendo: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremenda escritura, amados hermanos. Sobre todo el 3 y el 4, nos vamos a sitiar ahí para desarrollarlo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si alguien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso esa persona, y la verdad no está en él ni la ha conocido. Ay, hermanos, qué palabra, qué inspiración del Espíritu Santo con el apóstol. Así que, amados hermanos, el apóstol nos dice que la obediencia es la prueba, es la evidencia de que alguien le ha conocido. Sí, ¿verdad que sí? Tiene que haber congruencia con lo que se dice, haciendo lo que se dice que cree. Si lo cree, tiene que vérsele. Amén. Si lo cree, se tiene que notar, dice, en su andar. Qué tremendo. Entonces, para Juan, conocer significa vivir en una relación cercana. Eso es lo que significa la palabra conocer. Conocer a Dios es estar en Él y permanecer en Él. Actualmente muchos, ¿verdad?, conocen de Dios, su muerte, inclusive conocen de su resurrección, y la practican y hacen sus rituales de resurrección, y saben y inclusive tienen una fe porque creen que está en la palabra, ¿verdad? Pero sus actitudes dicen otra cosa. Entonces no tiene lógica. ¿Cómo dice creer y está actuando diferente? No lo ama ni le ha conocido, ¿verdad? Pero este tipo de conocimiento que ellos dicen tener no alcanza al conocimiento salvador que Juan describe. Es un conocimiento del cual practica la obediencia para llevarlo a la salvación. No es solamente yo lo sé, ya lo creo, sí, Él murió. No es solamente eso. Es un conocimiento que lo lleva a practicar la obediencia al Señor. Entonces, conocer a Dios, en las escrituras de Juan, cuando él usa esa palabra conocer, ¿verdad?, no es solamente que leo aquí y sé lo que Él hizo por mí. Es relacionamiento, es obediencia. La palabra conocer para Juan tiene un gran significado, y significa amarlo, significa obedecerle,
Para Juan significa permanecer y caminar en la luz, porque Él es luz. Para Juan, cuando alguien dice yo le conozco, recuerde que está refutándole a los falsos maestros, pero está también aconsejando a la iglesia que si alguien está en Él no puede pecar. Le dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado porque tiene algún desliz, está Jesucristo como abogado. Vuélvase a Él rápidamente, arrepiéntase y Él lo vuelve a restaurar y siga para adelante. Pero el que es practicante deliberadamente y cree estar bien y decir que lo conoce es un mentiroso. Es lo que está diciendo el apóstol. Amén. Entonces significa caminar con Dios, caminar en la luz. Y él lo sigue diciendo en el versículo 5: pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Guardar su palabra. Cuando la Biblia habla de guardar, no es que esta Biblia, porque algunos hacen ese guardar, agarran la Biblia y la guardan, literalmente la guardan. Nunca la abren, nunca la leen, está llena de polvo. Ah, no, sí, yo la tengo guardada. Pero la palabra, cuando habla de guardar, es ponerla por práctica, es obedecer lo que ella dice. Es que la leo en mi manual, es que me está diciendo que el que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que lo aborrece está en tinieblas. Entonces corrijo eso inmediatamente. Estoy guardándola entonces. Estoy guardándola. Cuando la veo, la practico, la leo y la corrijo en mi vida lo que ella me está diciendo, entonces la estoy guardando, ¿verdad? Entonces eso dice el versículo 5: el que la guarda, dice, su palabra, en esta persona verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cuál es el amor de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Y que todos nos guardemos en obediencia, libres del pecado, en santidad, porque ese es su propósito para nosotros. Amén. Entonces, amada iglesia, podemos decir que la obediencia no nos va a salvar. No es la obediencia la que salva, pero sí la obediencia es el camino que conduce al Salvador. Entonces, ¿qué nos salva? Nos salva la fe en Jesucristo. Nos salva el haber creído en Él, el haber tenido un arrepentimiento genuino. Pero luego de eso viene un periodo, un proceso de obediencia, porque es como un camino que todo cristiano debe de tener. Amén. Entonces la obediencia no es una escalera tampoco para subir al cielo, ni tampoco es la raíz de la salvación, sino que más bien la obediencia es un fruto de nuestra relación con Dios. Tiene que verse obediencia. Amén. Tiene que verse. No nos salvamos del pecado obedeciendo los mandamientos de Dios. No vamos a confundir a la gente diciendo usted se salva del pecado obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero cuando Jesús nos salva del poder del pecado, el fruto debe de ser la obediencia a sus mandamientos. Eso es algo muy diferente. Nadie se va a salvar por obedecer los mandamientos de Dios. Pero sí, ese debe ser el fruto, porque quien salva es Jesucristo. Amén. Entonces la obediencia a Dios es una característica y una señal de todos los hijos de Dios. Es una característica, es un estilo de vida. Amén. Podemos decir entonces que la obediencia es el árbol que sale y crece de la semilla de la fe en Jesucristo. Es un árbol que sale, se va haciendo bien frondoso, bien crecido, bien verdoso, bien lindo, con buen fruto, que puede bendecir a otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces un árbol nos ha bendecido, cierto o no? Nos da sombra, nos da fruto, nos da madera. Usted debe de ser ese árbol para muchas otras personas a través de su obediencia. Solamente con su obediencia y su santidad al Señor usted bendice a otros. ¿Cuántas personas se pueden abrigar a la sombra de su árbol? Amén. Para refugiarse en una palabra que usted pueda tener para ellos. Solamente su santidad, su obediencia puede bendecir a otros. Amén.
Así es que podemos decir que la obediencia al Señor es ese árbol que crece y puede bendecir a otros, pero ha crecido a través de la semilla de la fe en Jesucristo. Y cuando vemos el árbol y el fruto de la obediencia, estamos seguros que el amor de Dios se ha perfeccionado y se ha arraigado en nuestro corazón. Amén. Porque encontramos mucha gente que tiene años de caminar en este evangelio, en este camino, pero no tiene fruto, sus frutos dicen otra cosa. Entonces, hermano, la Biblia dice que el amor del Señor y su palabra todavía no se ha perfeccionado. Todavía no se ha perfeccionado. Qué triste, ¿verdad que sí? Dijimos que íbamos a tratar de ver 2 puntos hoy. Hemos visto 2. ¿Cuál fue el primero? Hay que caminar en la luz, ¿verdad? Caminar en la luz. ¿Y cuál fue el segundo? Conocer a Dios requiere obedecer entonces sus mandamientos. Hemos recalcado mucho la palabra obediencia en este punto, ¿verdad? Y número 3, otro principio que el apóstol tira ahí, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y escribe, y son para nosotros hoy, es la celebración de comunión. Porque Él nos está hablando de que tengamos comunión con Él, y la comunión de Él es con el Señor, y que tengamos comunión unos con otros. Entonces la celebración de comunión con Dios exige no amar al mundo. Y lo vamos a leer allí mismo en la palabra, versículo 12 al 17. Y sigue diciendo: os escribo a vosotros, hijitos. Sigue el apóstol con esa paternidad tan linda, ¿verdad? El pastor de los hermanos que estaba dispersos, de los hermanos que andaban, ¿verdad?, tratando de sobrevivir al maltrato y a la persecución. Y él les dice: os escribo a vosotros, hijitos, dice el versículo 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vamos a leer hasta el 17. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Wow. Permanece significa acción continua. Permanece. Cuando algo dice que permanece, ¿cierto o no? Que es una acción continua. No se quita. Está allí, ¿verdad? Esa mesa permanece allí todos los domingos, ¿cierto o no? Y nos vamos y ahí permanece, ¿verdad? Esa acción continua. Ve lo que le dice a los jóvenes, que les escribe, porque ellos son fuertes. Y dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y sigue diciendo: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Wow, qué tremendo. O sea, sí, está en pecado. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿verdad? El mundo no va a permanecer, y sus deseos también van a perecer. Pero el que hace la voluntad de Dios, hermano, dígalo usted también conmigo, ¿para cuánto tiempo va a permanecer? Para siempre, hermanos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un día de estos estaba hablando con una personita que ha creído algunas falsas doctrinas y falsas enseñanzas, y me dice que algunos de ellos toman la cena del Señor porque son solamente unos cuantos. Y yo le pregunto: ¿por qué solo unos cuantos? Y dice: porque son los que van a ir al cielo. ¿Y los otros para dónde van? Son los que van a quedar aquí en la tierra. Entonces yo le dije: wow, pero primero que nada, la Biblia dice, no dice que unos cuantos tomen la cena del Señor. Si usted lo lee allí en 1 Corintios capítulo 11,
dice que el Señor estaba allí, que en la cena, la última cena, compartiendo, Él dice, como a modo de un recordatorio, Él les dice: este es mi cuerpo que vosotros partido, esta es mi sangre, ¿verdad? Cada vez que ustedes lo hagan en memoria de mí, es un recordatorio. Yo le decía, eso es algo simbólico. Él dice: la muerte del Señor anuncian. Pero allí no me dice la lectura que lo hagan solo los que van a ir al cielo, porque hay un grupo que se va a quedar en la tierra. Solo me dice que lo hagamos como un recordatorio. Ahora, si vamos a la palabra, vamos a encontrar montones de pasajes bíblicos que confirman que esta tierra va a ser destruida, que no va a quedar nada. Ve lo que dice: el mundo pasa y sus deseos, el mundo, esta tierra, todo esto pasa. Y todo eso va a ser destruido. Si vamos a buscar más contextos o más textos que apoyen esto, los vamos a encontrar. Pero vea qué maravilloso. ¿Sabe quiénes no pasan? Los que hacen la voluntad del Señor. Amén. Y vinieron hoy, amén, hermanos. Dele gloria al Señor. Hoy están aquí los que hacen la voluntad del Señor. Hermano, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Usted permanece para siempre. Ay, Señor mío, qué maravilloso. Esto es muy bueno. Entonces aquí podemos notar que es muy sabio el acercamiento que hace el hermano apóstol, el hermano Juan, y es un acercamiento pastoral. Vea qué lindo, hijitos míos, es un acercamiento pastoral, hermanos. Y esto les dice, ¿verdad? Esto también tomó él un tiempito para él. Primero les está exhortando, ¿verdad? Les viene diciendo: no pequen, si pecan tienen abogado, ¿verdad? Pero sigue diciendo todo lo que mencionamos en el punto anterior y sigue exhortándoles, pero saca un ratito para elogiarlos. Vea qué hermoso. Él sacó un ratito para elogiar. ¿Qué estaba elogiando él a los hermanos? En medio de todo el sufrimiento, les está elogiando el progreso espiritual de ellos. Les está elogiando, hermanos, que en medio del dolor y en medio de toda la agresión que ellos estaban viviendo, persecución, ¿verdad? Les quitaban sus propiedades, les pagaban mal. Bueno, estaban sufriendo mucho. A algunos de ellos no les daban trabajo. Los ricos estaban maltratándolos. ¿Sabe, amados hermanos? Esto no es nuevo. Actualmente encontramos unos jefes tan ingratos, jefe que explota a sus empleados. Encontramos jefes, hermanos, haciendo plata a costillas de sobrecargar a los empleados. Encontramos jefes actualmente ricos haciendo dinero, inclusive con ayudas del gobierno, que el gobierno confía y se las pone en sus manos para que lo administren, y sobrecargan a los empleados. Esto no es nuevo. Los ricos, por eso ahí él habla fuertemente a los ricos. Y por eso la Biblia dice que es muy difícil que un rico, ¿verdad?, entre al cielo. Pero un rico que no se arrepienta, un rico que ame más dinero, un rico que haga esas injusticias. No quiere decir que un rico no se arrepienta y no sea salvo. Claro que sí. Pero tiene que ser un rico que tenga un corazón sano. Lo que no es el dinero, lo que ellos están ahí achacando que tienen, es la actitud que tenían los ricos. Ay, amados hermanos, pero sin embargo, ellos permanecían siendo fieles. Y el apóstol saca el tiempito. Primero los elogia para seguir con la exhortación a que continúen en la dirección correcta. Recordemos que a Juan lo que más le preocupaba eran las falsas enseñanzas, y les advierte de ese peligro. Pero aquí él toma ese tiempito para animarlos. Él sabe que son creyentes verdaderos. Él sabe que están bien. Él no los está exhortando ni les está diciendo como a las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Que el Señor les mandó y les habló y les dijo: sí, han hecho esto y esto, pero han descuidado esto otro. No, usted no ve al apóstol diciéndoles nada de eso. Él les está nada más dando palabra de advertencia, ¿verdad? Pero él sabe que son creyentes verdaderos y reconoce eso en ellos. Qué lindo. No les escribe porque ellos están haciendo nada malo. Les escribe porque van en la dirección correcta y los quiere prevenir. Vea qué hermoso esta carta.
Él les escribe porque los quiere prevenir. Primero se dirige ¿a quién? A todos, ¿verdad? En general, porque les dice hijitos, a todos les escribe primero y los elogia. Y después se dirige ¿a quiénes? A los adultos, ¿cierto, verdad? Os escribo a vosotros padres, a los adultos, a los más viejitos, a los mayores les escribe y los elogia. Qué hermoso. Y luego elogia a los jóvenes, porque les dice que son fuertes, que han vencido al maligno. Había gente joven convertida al Señor en ese tiempo, ¿verdad? Por eso yo creo que los jóvenes en este tiempo también pueden, amén. ¿Cuántos creen? También pueden vencer al maligno y vencer las influencias del mundo, amén. Y agrega en el versículo 13, vamos a ver qué les agrega en el versículo 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros hijitos, ya en general, porque habéis conocido al Padre. Una vez elogiados, él continúa empujando a sus lectores siempre hacia adelante y los desafía. ¿A dónde los desafía? Desde el versículo 15 hasta el 17. Allí viene el desafío. Primero les elogia, pero después les da la advertencia y les dice en el 15 hasta el 17: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y sigue diciendo todo lo que hemos leído. Entonces la palabra mundo, amados hermanos, en la Biblia puede tener varios significados. Puede significar el mundo este que Dios creó, ¿verdad? La palabra mundo significa cosmos también. Entonces puede significar en la Biblia el cosmos. A veces se está hablando en ese sentido, por eso hay que tener en cuenta todo el contexto de lo que él viene hablando. Aquí seríamos ignorantes nosotros decir que él está hablando del cosmos. No, él no está hablando de este mundo, de la tierra en general. No. Y a veces también la palabra mundo puede estar significando las prácticas del pecado. En este caso, eso es lo que él está queriendo decir. No améis las cosas del mundo. Hay gente que interpreta mal la palabra y entonces ya no se compra un carro, ya no vive en una casa, se va a vivir a la montaña porque dice que no hay que amar las cosas del mundo. No, eso es una mala interpretación de la palabra. Amén. Y hermano, aunque se le haga gracioso, esa gente existió. Claro, se iban, se hacían ermitaños porque decían que eso era concentrarse en la santidad, ¿verdad? Todavía hace un tiempo, dice el pastor Marcial, que había un hermano que se venía de allí adentro, del lado de Pitier, caminando. Y ya habían buses y de todo, hace un tiempo, unos años. Hermano, ¿por qué se viene caminando? Y el hermano decía: usted se dio cuenta que Jesús siempre caminó. ¿Cuándo él anduvo en buses? Y hermano, no anduvo en bus porque no había en aquel tiempo. ¿Verdad? Entonces a mí me da ganas de decirle: bueno, hermano, pero si anduvieron en camello, búscate uno. ¿A dónde va a encontrar un camello? Tal vez un caballo, ¿verdad? En este tiempo de nosotros la gente malinterpreta la palabra, amén. Entonces el asunto es que aquí Juan nos da 4 razones por las que no debemos amar al mundo. Vamos con las 4 razones de este puntito. ¿Por qué no debemos de amar al mundo? Él lo dice ahí en estos versículos del 15, 16 y 17. Véalo primero, porque él dice que no debemos de amar al mundo. Número 1, el amor al mundo aleja al amor de Dios. Nos aleja de que Dios nos ame. Amamos al mundo, entonces nos aleja del amor de Dios. Amén. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Él deja un principio allí y él dice: entonces, hermanos, esto es una lealtad o una dedicación total a amar a Dios. Porque si alguno dice amar a Dios, pero todavía está amando al mundo, es mentira. Primero lo dijo, y después dice el apóstol, y el amor del Padre se aleja y no está en él. No puede estar en él. Entonces no se puede amar a los dos al mismo tiempo. Y por eso hay mucha palabra que dice:
No puede darse en una fuente agua dulce y agua salada. No puede. O se ama a Dios o se ama al mundo. O se le sirve a Dios o se le sirve al diablo. Amén. No se puede. Uno no puede estar medio embarazado. O está embarazada o no está embarazada. ¿Verdad? ¿Se imagina, hermana, que usted le diga, hermana, ¿está embarazada? No, estoy medio embarazada. ¿Qué? Usted se pone asustado, ¿verdad? Qué raro. Bueno, es lo mismo. O somos de verdad gente que amamos al Señor y le obedecemos, porque si no, el amor del Padre no está en nosotros. Amén. Y otro principio que deja el apóstol Pablo acá en estos 3 versículos es que Satanás tiene el control del mundo. Satanás tiene el control del mundo. Y quiero que vayamos a San Juan. Vamos a movernos a la cartita que también escribió el apóstol, ¿verdad? San Juan capítulo 12:31. San Juan 12:31. Vamos a ver. San Juan 12:31. Y dice así. Ya lo tenemos. Ajá. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Jesús anunciando su muerte. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estaba hablando del diablo, de Satanás, ¿verdad? Entonces, una de las razones por la que el apóstol nos dice que no amemos al mundo es porque este mundo está siendo ministrado o es controlado, ¿verdad?, por Satanás. También en Primera de Juan, ahí mismo, Primera de Juan, vamos a ver, en esos mismos versículos 15, vamos a ver el 19. Hijitos, dice: ya es el último tiempo. Dice el 18: vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, ¿verdad? Y dice: salieron de vosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No, es el otro versículo que andaba buscando, dejémoslo ahí. Dice que el mundo es su reino, es su área, el mundo es su influencia. Satanás lo tiene para operar en el mundo. El Señor lo dejó, está bien, ahí quédate en el mundo, ¿verdad? Por eso fue destronado, porque él quiso hacerse igual que Dios y vino y cayó a este mundo, y esa es su área de influencia, esa es su área para moverse rápidamente y no descansa. Tiene todo un reino igual. Existe el reino de Dios y existe el reino de las tinieblas, y opera ese reino corriendo rápidamente para ganar a todos los que él pueda, ¿verdad? Y él está allí, dice que tiene el control, ¿verdad? El mundo es su reino, es su área. Entonces, amar al mundo es como casarnos con nuestro peor enemigo. Amar las cosas del mundo es como decirle al diablo: haga con mi vida como usted quiera. Porque a través de las cosas del mundo es que el enemigo puede controlar a las personas. A través de todo el deleite que ofrece allá afuera, deleite de momento, satisfacción de momento, ¿verdad? Y la gente entonces se va hundiendo en las prácticas del mundo. Entonces el enemigo los está controlando. Es como que se hayan casado con Satanás mismo cuando la gente practica las cosas del mundo. Otra cosa por la que no hay que amar al mundo, que el apóstol Juan, nos está diciendo, es que todo lo que hay en el mundo proviene del mundo y no del Padre. Y lo dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Jamás puede venir de Dios, sino de dónde viene. Viene del mundo. Dice que viene del mundo, todos los deseos. Entonces, como proviene del mundo, es aún más fácil alimentar los malos deseos que están en la concupiscencia. Como proviene del mundo, como el mundo hace un bombardeo, como el mundo allí nomás a unos pasos tiene una atracción para los jóvenes, para el adulto. En el internet es un clic nada más y tiene ataduras tremendas. No estoy diciendo con eso que el internet es malo, hermano, y usted va a llegar ahora a cancelar el wifi. No, no, hermano, porque no vamos tampoco a estar y malinterpretando. Es que la gente vive viendo en el internet la pornografía,
pesada que hay allí en internet, ¿verdad? Y estamos hablando de no solamente la gente del mundo, sino gente que está tratando de caminar en el evangelio, pero todavía está siendo atado por cosas del mundo. No améis, por eso dice, no améis las cosas del mundo. Como dijimos hace unos días, gente que todavía se lleva su buen trago para la casa, ¿verdad? Su botellita, y ahí están encendidos y andan en una llamita, ¿verdad? Andan ahí como levantaditos, y uno los ve todo el tiempo con una alegría, pero no es el gozo del Señor. Amén. Amados hermanos, eso también es amar al mundo. Si quiero, como que quiero caminar este camino, pero dice, no améis esas cosas. Y nos dice por qué, porque todo lo que hay en el mundo proviene del mundo, no proviene del Padre. Y sigue diciendo, los deseos de la carne, la vanagloria, los deseos de los ojos. Amén. Y número 4, todo en el mundo es temporal. Lo dice el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Es temporal, amados hermanos. Una vez más el Señor nos está diciendo, ustedes no son de este mundo. Esto es temporal. Hermanos, usted se ha puesto a pensar seriamente. Un día no vamos a estar aquí. Ay, hermanos, esto es real. Va a suceder en cualquier momento. Este mundo pasa y sus deseos pasan. Por eso la gente debe de entender que no van a lograr nada. Van a perder su salvación y van a perder este mundo. Se aferran al mundo, se aferran a los deseos del mundo, y al final van a perder el mundo, porque el mundo dice que va a pasar y sus deseos van a pasar y van a perder la salvación, lamentablemente. Y son muchos, hermanos. La Biblia dice que son muchos los que van por el camino de perdición. Qué triste, amados hermanos. Nada de este mundo durará por siempre. Es por eso que el mismo Jesucristo lo advirtió. ¿Y a dónde lo advirtió? Vamos terminando, hermanos, pero vamos a ir a ver las palabras del mismo Señor Jesucristo. Y es un pasaje muy conocido, pero yo a veces puedo traerlos aquí escritos, pero mejor lo vamos a leer textualmente. Capítulo 6, versículo 19 de Mateo. Y dice, no hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor Jesucristo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, volvamos a lo mismo. No podemos tomar esto tan literal. Usted no puede decir por eso que no puede tener una cuenta en el banco con un ahorro. Usted no puede decir por eso que no debería comprarse una finca y vivir bien y tener su buen carro y su buena casa. No, aquí lo que el Señor está diciendo es que eso no sea la prioridad. Que eso no sea la prioridad, sino que nuestra prioridad es: vivimos aquí, pero sabemos que esto pasa, que esto es temporal, porque dice que nuestro tesoro está en el cielo. Amén. Donde ladrones no nos van a robar. ¿Verdad que sí? Ay, hermanos, mi esposo y yo vacilamos porque nosotros tenemos ahí como 2 computadoras y andamos entonces jalándolas, las echamos en el bolso y yo me las llevo, la vuelvo a traer, porque digo yo, si se meten nos roban esa computadora. ¿Verdad? Hermanos, así hay que cuidar la salvación. Cuidémosla. Ándela ahí en el bolso de su corazón, amén. Porque dice que nuestro tesoro está en el cielo. Qué lindo. Es por eso que el mismo Jesucristo lo advierte. También el apóstol Pablo en 2 de Corintios, vamos ya terminando, amados, pero vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. El apóstol también dice: no mirando nosotros, oiga lo que dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, esto que es aquí terrenal, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Hermanos, que toda la palabra del Señor, ella misma va llevando congruencia, amén. Pero las que no se ven, ¿verdad?, son eternas. Las que no se ven son eternas. Qué lindo. Él también nos advierte de esto. Dice ya para terminar que en una ocasión en Pompeya, ¿verdad?, la ciudad italiana,
fue cubierta por la lava de un volcán. Y dice que al tiempo que pasó todo lo de la lava, pues vinieron para limpiar toda la lava y empezaron a sacar personas que estaban allí. Y dentro de esas personas encontraron a una mujer, obviamente muerta, quemada por la lava, pero aferrada a sus joyas, sus joyas más caras, sus joyas más finas. Y parece ser, ¿verdad?, que ella tuvo tiempo de poder librarse de la lava, pero ella corrió y se devolvió para llevar y salvar sus joyas. Amados hermanos, pero al final perdió sus joyas y perdió su vida. ¿Cuánta gente que ama al mundo y las cosas de este mundo van a perder su salvación y van a perder las cosas del mundo? Porque la Biblia dice que este mundo pasa y sus deseos pasan. Amén. Pero gloria a Dios, porque usted sí sabe que tiene que amar al Señor. Amén. Porque el que ama al Señor permanece para siempre. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Amén. Hoy hemos visto esos 3 puntitos. Nos queda uno más y terminamos por lo menos con esta serie. Gloria al Señor. Amado Señor, qué hermosa palabra. Amado Señor, qué hermosa palabra. Hermano, ore. Dígale, Señor, sí, yo quiero caminar en la luz, porque tú eres luz. También, Señor, este principio, Señor amado, que me enseñas que debo de ser obediente. El que te ama a ti, Señor, debe de cumplir con tus mandamientos. Y la obediencia, Señor, es mi señal, Señor, de que estoy caminando en este camino. La obediencia a tus mandamientos. Padre, gracias por cada persona en esta mañana. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que no amemos al mundo ni los deseos de este mundo, Señor. Para que cada día, cada uno de nosotros podamos santificarnos, Señor. Podamos estar bien conscientes, Señor amado, de que este mundo pasa, de que estas cosas pasan. Nada de esto, Señor, que no nos pase como esta mujer o como la mujer de Lot, amados hermanos. Dice que la mujer de Lot miró hacia atrás porque tenía aquí dolor de dejar su tierra donde tenían bienes, donde eran empresarios. Pero el Señor había dado una orden: no miren atrás. Y quedó convertida en una estatua de sal. Oh Señor mío, no queremos mirar atrás, sino, como dijo el apóstol Pablo, prosigo hacia adelante. Prosigo hacia adelante para poder lograr eso de lo cual he sido llamado para salvación, Señor. Señor, aquí hoy vinieron, Señor, los que estamos planeando seguir, los que estamos seguros de que queremos seguir, los que no estamos planeando retroceder, porque nosotros no somos de los que retroceden. Ay, Señor, Padre, hoy nos aferramos a esta palabra, Señor. Señor, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Señor. Gracias por esta casa, por los hijos de esta casa. Padre, como dijo el apóstol Juan, hijitos, hablo a vosotros. Señor, quiero tener también ese gran corazón de hablar a los hijos de esta casa, Señor, con mucho deseo, Señor, de que esta palabra quede en ellos y dé fruto, Señor. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que cada día somos fuertes, así como el apóstol escribió a los jóvenes, porque son fuertes, porque han vencido al maligno. Señor, que cada uno de los hijos de esta casa puedan seguir venciendo al maligno, venciendo al mundo. No amemos las cosas de este mundo, oh Señor, porque este mundo pasa. Señor, gracias. Aquí vinieron hoy, Señor, los que estamos, Señor amado, creyendo que aunque el mundo pase, nosotros permanecemos, Señor, porque amamos tu palabra, porque amamos ser obedientes. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la inspiración, Señor, del Espíritu Santo, para que el apóstol nos enseñe esta poderosa palabra.
Padre, gracias, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor.